Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube, donde elegimos un personaje ficticio y creamos una biografía, una cronología, los hechos de su vida como si hubiera vivido realmente. Solemos elegir entre personajes todos ficticios, pero de series de televisión, de películas, de novelas, libros, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Lorelai Gilmore. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Lorelai Gilmore es uno de los personajes principales de la serie de Gilmore Girls, Las Chicas Gilmore, y está interpretada por la actriz Lauryn Graham. Lorelai Victoria Gilmore nació del matrimonio de Emily y Richard Gilmore en Hartford, Connecticut. Su vida al crecer fue complicada debido a una madre prepotente y neurótica y un padre adicto al trabajo, que esperaban que Lorelai viviera en su mundo de riqueza y privilegios. Pero Lorelai salió como una mujer muy locuaz, de espíritu libre, y fue una niña de los 80 y parte de la generación en TV. Sus padres tenían su futuro todo planeado y arreglado para que ella saliera a la sociedad después de su 16º cumpleaños. Pero Lorelai siempre fue rebelde y resentida de su educación estructurada. Quedó embarazada de Christopher Hayden y dejó su hogar poco después del nacimiento de Rory para crear su propia vida independiente y adecuada a su personalidad y deseos. Lorelai tiene una personalidad muy característica. Por ejemplo, los hábitos alimenticios de Lorelai son famosamente poco saludables. Ella es una adicta a la cafeína y subsiste principalmente de comida para preparada y comida para llevar, lo que influye en su hija Rory. Ella y Rory tienen noches regulares de comida y cine, durante las cuales compran suficiente comida basura para varias personas y proceden a comer la mayor parte de ella. La única vez que Lorelai deseaba frutas y verduras fue cuando estaba embarazada de Rory. Lorelai tiene un metabolismo excelente, ella es muy infantil y no puede crecer. Lorelai es sarcástica y divertida como una comediante y es muy leal a la gente agradable. Ella no cocina, cuando no come restos de comida, busca comida basura o frecuenta el restaurante de Luke donde se lo cocinan. Rory y Lorelai generalmente disfrutan de desayunos en Luke's todos los días y a veces también almuerzan o cenan allí. Para aquellos momentos en que Lorelai está obligada a preparar algo a nivel nacional, como la venta de pasteles de Chilton, le pide a su amiga chef Sookie St. James que haga toda esa labor. Tiene un sentido del humor muy característico y un comentario ingenioso para cada situación, a menudo con una referencia de la cultura pop. Sus comentarios se pueden confundir o encantar a aquellos que no están familiarizados con ella. También es conocida por ser muy locuaz y tener un camino con las palabras. Además, como gerente del Independence Inn, más tarde se convertiría en copropietaria del Dragonfly con Sookie St. James. Es capaz de pensar rápidamente y manejar varias situaciones, como improvisar habitaciones para la gente cuando la posada se incendia. Cuando era adolescente, Lorelai salió con Christopher Hayden, hijo de Stroud y Francine Hayden, mientras estaba en la escuela secundaria y quedó embarazada justo antes de su debut en la sociedad, lo que avergonzó y decepcionó a sus padres. Aunque Lorelai está agraviada por la falta de comprensión de sus padres, en el fondo sabe cómo se sentían. Cuando Stroud trató de convencer a Emily y Richard de que Lorelai debería abortar, Emily se negó por completo y decidieron que se casaran en su lugar. Mientras que Christopher trabajaría para la compañía de Richard, podría Lorelai cuidar a su hija o hijo en casa. Christopher estaba dispuesto, pero Lorelai sabía que no estaban listos. Lorelai es conocida por ser más fuerte e independiente que Christopher. Cuando se dio cuenta de que estaba de parto, condujo al hospital a pesar de no tener carnet de conducir. Dejó una nota dirigida a sus padres y luego se dirigió al hospital. Emily y Richard llegaron al hospital justo cuando Lorelai estaba llevada a la sala de partos. Después de un parto agónico nació Lorelai Leigh Gilmore.
Vivió con sus padres durante un año antes de huir para encontrar un trabajo en el Independence Inn en Stars Hollow. La dueña de la posada, Mia Bass, la recibió, le dio un trabajo como sirvienta y la dejó vivir a ella y a Rory en la parte de atrás en un cobertizo de macetas renovado. Pasan los años, Rory crece y Lorelai ha continuado en el negocio de las posadas. Va ganando importancia hasta llegar a gerente. Allí conoce a su mejor amiga, Suki St. James, y a Michelle, el sarcástico conserje. Los tres comparten una relación extraña pero amorosa y se van acercando a medida que pasan los años. La amistad de Suki y Lorelai se ha convertido en una amistad muy intensamente dedicada. Lorelai también crea un fuerte vínculo con otro residente local, Luke Danes. Es el dueño del restaurante local de la ciudad, Luke's Diner. Su relación es divertida y extremadamente sólida. Luke hará casi cualquier cosa para ayudar a Lorelai y Rory y viceversa. Algunas personas en la ciudad creen que Luke y Lorelai están destinados a estar juntos, pero ninguno de los dos parece querer arruinar su relación con el romance o tal vez la oportunidad simplemente no ha surgido todavía. De cualquier manera, Luke es un elemento constante en las vidas de Lorelai y Rory, ya que se reúnen casi todas las mañanas en su restaurante para desayunar. Lorelai está encantada de descubrir que Rory ha sido aceptada en la prestigiosa escuela preparatoria Chilton. Sin embargo, tienen un problema. Lorelai no puede financiar esta empresa educativa por su cuenta. Ella se traga su orgullo y recurre a regresar con Emily y Richard por un favor. Los padres de Lorelai acuerdan pagar la matrícula de su nieta con una condición. Tanto ella como Rory deben asistir a las cenas de los viernes por la noche cada semana. Lorelai acepta regañadientes y comienza una pequeña pizca de esperanza para una relación con sus padres. Finalmente, a través de Rory, Lorelai conoce a Max Medina, un profesor de inglés en Chilton High. Comienzan a salir y las cosas comienzan a ir bien entre ellos. Después de unos meses, Max le propone matrimonio a Lorelai primero tras el fragor de una pelea que tuvo en un bar que Lorelai rechaza. Y luego otra vez después de que se da cuenta de que no puede vivir sin ella. Todo estaba listo para el gran día, pero Lorelai tuvo un cambio de corazón. Ella despertó a Rory durante las primeras horas de la mañana y sugirió que tomaran un viaje por carretera. Rory, confundida, preguntó qué le pasaba y Lorelai respondió que la boda había sido cancelada. Durante el tiempo de la boda de Suki, Christopher regresa y él y Lorelai se reúnen brevemente y planean tratar de vivir en familia. Con Rory y ellos dos. Sin embargo, no dura porque Sherry, la novia de Christopher, con la que había dado una relación por finalizada, anuncia que está embarazada. No queriendo arruinar su relación con su hijo por nacer como lo hizo con Rory, Christopher regresa con Sherry y Lorelai está desconsolada y Rory está muy molesta con su padre. Unos meses más tarde, cuando Mia visita Star Hollows, Lorelai menciona que ella y Suki habían estado pensando en abrir su propia posada. Mia responde que es el momento perfecto, ya que está pensando en vender el Independence Inn. Lorelai está muy preocupada por esto, ya que el Independence Inn fue donde ella y Rory vivieron durante muchos años cuando llegaron por primera vez a Star Hollows. Es donde Rory creció y dio sus primeros pasos. En consecuencia, Lorelai y Suki abandonan temporalmente su proyecto, pero pronto vuelven a retomarlo. Las chicas encuentran la posada de sus sueños, el viejo Dragonfly Inn. Sin embargo, el actual propietario, Frank, no está interesado en vender. Sin embargo, más adelante, Frank fallece y sus parientes más cercanos acuerdan vender el Dragonfly Inn a Lorelai y Suki. Ven que es la oportunidad de su vida y el trato sale adelante. Lorelai, Suki y Michelle asumen la tarea de restaurar la posada para que pueda ser tan animada como lo fue una vez. El padre de Lorelai durante este tiempo decidió dejar su trabajo y entrar en el negocio de ser su propio jefe. Traen consigo al hijo de su antiguo empleador y juntos crean una gran empresa de inversión, Jason Digger Styles. Al principio, para Lorelai, el hijo del antiguo jefe de su padre no es una de sus personas favoritas. Pero pronto los dos se enamoran el uno del otro y comienzan a salir. Ambos deciden mantener esto lejos de sus padres, pero después de algún tiempo el secreto se hace conocido y Richard
pues decide volver a su antiguo trabajo y deja a Jason en la estacada. Lorelai está furiosa con su padre y trata de que reconsidere, pero fue en vano. Luego se entera de que Jason ha decidido demandar a su padre por daños y perjuicios, y eso la lanza en una situación de estar en medio de todos. Ella le dice que no puede salir con alguien que demande a un miembro de su familia y se separan. Lorelai asiste a Hartford Community College y obtuvo un título de asociado de artes en negocios mientras dirigía el Independent Scene. Después de que la posada se quemó, Yaisuke poseían y operaban la Independence Catering Company, con el fin de financiar la renovación del Dragonfly Inn. Después de algún tiempo, Lorelai, Suki y Michelle deciden que necesitan hacer una prueba en su posada, solo para resolver cualquier pega que hubiera antes del gran día de la apertura, y invitan a muchos conocidos habitantes del pueblo como Miss Patty, Taylor, Keir, su novia Lulu, Emily, Richard y Babette. Ahí tendrán una serie de problemas, pero que lograrán solucionar. Bien, a partir de aquí Lorelai y Luke se empiezan a acercar y su relación rápidamente se vuelve seria. Incluso lo llevaría a casa de sus padres para que lo conozcan. Sin embargo, Emily no cree que Luke sea lo suficientemente bueno para Lorelai, por lo que va a Christopher, quien ya había roto con Sherry, le dice que debería probar suerte con Lorelai, porque están destinados a estar juntos. Cuando Lorelai y Luke van a la renovación del voto de Emily y Richard, de los votos de matrimonio, descubren que Christopher también está asistiendo. Christopher declara su amor eterno a Lorelai, afirmando que todo el mundo sabe que estamos destinados el uno para el otro. Luke se va con furia, diciéndole a Lorelai que necesita tiempo para pensar. Durante los siguientes días, Lorelai persistentemente trata de hablar con él y finalmente se rompe, diciendo que si ella no puede aceptar que necesita tiempo, entonces deben romper. Después Lorelai deja de ir a las cenas de los viernes por la noche furiosa por la participación de Emily. Finalmente Emily va a ver a Luke y le dice que Lorelai realmente lo ama y que deberían volver a estar juntos. Luke se va a la casa de Lorelai, se besan y a partir de aquí estarán juntos. Y después Lorelai le propone matrimonio a Luke y él lo acepta. Al final de la serie, Rory, su hija, se va a Iowa para comenzar una carrera de periodista para una revista, y sus primeros trabajos sería seguir a Barack Obama en su campaña. Emily cree que dado que Lorelai y Rory ya no necesitan su dinero, sus cenas rutinarias de los viernes terminarán, por lo que propone que ella y Richard están dispuestos a pagar por algunos trabajos del Dragonfly como excusa para que su hija y su nieta sigan yendo a las cenas. Lorelai está en contra de esta idea, pero aprende a pasar tiempo con su madre y acepta seguir yendo a sus cenas habituales de los viernes por la noche, lo que implica que mantendrá una relación amistosa con sus padres. Después, en una secuela o spin-off, vemos cómo ya Rory se ha establecido, tiene una relación y trabaja como periodista, mientras Lorelai sigue haciendo su vida en Stars Hollow. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías.
Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.